Hermanos, Dios les bendiga. Continúo en el estudio o análisis de Mateo capítulo 26. Yo quiero aprovechar estos días y este tiempo de la Semana Santa para sacarle el mejor provecho que podamos a un tema. Entonces, hoy yo quiero hablar acerca del título ¿De qué parte estás? Y voy a seguir en Mateo capítulo 26, pero voy a tomar solo el verso 47. Y dice así, te lo voy a leer. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Justo cuando Jesús estaba terminando la tercera oración que hizo en el huerto y que viene a sus discípulos y los encuentra durmiendo y les permite seguir durmiendo, les dice, miren, ya descansen, ok, pero se acerca quien me entrega. O sea, Jesús ya tenía el conocimiento de quién era la persona que lo iba a entregar y con cuántas personas venía. Él conocía ese momento y estaba listo, estaba preparado, pero faltaba uno. Curiosamente, el sueño, la carga que había en ese huerto los dejó tirados, los dejó dormidos y separados, porque Jesús estaba orando en un lugar, Pedro, Jacobo y Juan en otro, y otros en otro lugar. Cuando llega Judas con toda esta multitud, el Señor está hablando todavía, les está diciendo, miren, se acerca el que me entrega. Y ellos realmente ya no entienden, ya no comprenden la palabra de Jesús y están estorbados, están confundidos, y el Señor les empieza a enseñar que lo que viene es el momento más difícil de su vida, pero también de la vida de ellos. Por eso el título de hoy es ¿de qué parte estás? 3 años caminando con Cristo Jesús, 3 largos años viéndole amar, 3 años viendo cómo Él tenía compasión, cómo Él amaba a la gente, cómo Él ayudaba a las personas y cómo la gente buena que estaba en esa, buena entre comillas, en ese momento, en esa tierra, no hacía lo que hacía Jesús. Jesús sanaba a los enfermos, tocaba a los leprosos, cosa que los sacerdotes no hacían, cosa que el pueblo mismo no hacía. Ayudaba a los pobres, perdonaba los pecados, salvaba a las personas que no tenían remedio, como mi caso. Y 3 años invertidos en gente, 3 largos años de tiempo, de tu vida, de tu tiempo, de tu dedicación, de prepararte, de enseñar, de instruirlos. Y todo para que al final las cosas se pusieran peor, al menos por un momento. Y yo sé que después se acomodó todo, pero hoy quiero compartirte 7 puntos importantes acerca del texto que yo te leí. Para empezar, número 1, Judas llega e interrumpe, porque mientras Jesús hablaba, él llega y interrumpe. El punto número 1 es que es de mala educación interrumpir a las personas cuando están hablando. También es mala educación querer tomar el lugar que no te corresponde. Quien estaba hablando por medio de Dios era Jesús. Luego le tocaría a los demás, pero Judas llega e interrumpe, y no solamente interrumpe, sino que tiene malos modales, es una persona mal educada y no sabe guardar silencio. Yo tengo que aprender a escuchar a las demás personas, a ponerles atención, porque a mí me gusta que cuando yo estoy hablando con ellos, ellos me escuchen y me pongan atención. Pero Judas llega aquí todo arrebatado, estorbado, y ya con la influencia de Satanás, que ya se había metido en su corazón, y empieza a interrumpir. Hay personas, el Señor los alcance. Hay personas, el Señor tenga misericordia. Hay personas que van a estar a tu alrededor, que van a estar aún en la obra, que van a estar escuchando la palabra de Dios, pero que realmente solo son parapetos, son apariencia, porque ellos no van a servir, no van a aportar a la obra de Dios, no van a edificar, sino que van a estorbar. Judas estorbaba e interrumpía, y él era uno de los 12. Habrá gente en tu congregación, en mi congregación, en mi propia casa, en mis amistades, que realmente lo que van a hacer es interrumpir no solamente el diálogo de Jesús, sino la obra de Dios. Y podemos ver tantos daños en las iglesias, tantos pecados de adulterio, de inmoralidad, de divisiones, de pleitos por los terrenos, por los edificios. Son las
personas que interrumpen y estorban el crecimiento de lo que Dios está haciendo. Ese es el primer punto. El segundo punto es que había dos cosas que se estaban haciendo, o dos voces. Una era la voz de Jesús, otra la voz de Judas. Otras las cosas eran que Judas traía mucha gente, pero Jesús tenía a poca gente. De hecho, ya le faltaba uno, él mismo, que había hecho una división y se había hecho de más gente escondida de Jesús. Entonces, había dos voces. ¿Cuál de las dos voces escuchas tú? ¿La de la traición, la de la envidia, la de la avaricia, la de la corrupción, la de la deshonestidad? Que esas estaban en Judas. ¿Cuál voz escuchas tú? Y hay pocos, hay 11, escuchando la voz del buen pastor, la voz de su maestro, la voz del mentor, la voz de su líder. ¿Cuál voz escuchas tú? De repente en las iglesias hay mucho ruido en grupitos y no sé por qué tienen tanta comezón de oír más a aquel pequeño grupo que a su líder. Eso es para reflexionar. Tienes que aprender a escuchar a tu líder, a tu mentor. Aquí los 11 escuchaban a Jesús y el que dejó de escucharlo se perdió. El tercer punto es que tú no puedes estar bien con todos. Aquí había dos bandos, el de Judas y el de los sacerdotes y toda esa gente, y el de Jesús. Vas a agradarle a un solo grupo. No podemos servir a dos señores tampoco, porque amarás a uno y aborrecerás a otro. Esto está hablando acerca de decisiones, de elegir bien. La palabra de Dios nos va a guiar, es nuestra guía, es nuestra lumbrera, es nuestra luz en el camino y también en las encrucijadas cuando hay que decidir. No te muevas por tu familia, por la sangre o en la carne o por los beneficios que puedes obtener. Guía y llévate por el Espíritu Santo, aunque salgas perdiendo. Toma la mejor decisión. Sigue y sírvele a Dios. El cuarto punto, ya solo quedan 11. Judas restó y Judas dañó. Cuida tu vida de que sea más útil y que no dañe, sino que beneficie. Que tu servicio y tu presencia en las iglesias o en tu trabajo o en tu casa no dañe a tus hijos, sino que los bendigas, los ayudes, los inspires, que los motives y que tú les aportes a ellos, pero que no les causes daño. Y si tú dañas, ten la humildad y el valor de ir a buscar y pedir perdón. Aquí Judas restó. Tú no seas de esas personas que le restan valor a la vida de los demás. Súmales. Si sabes ser observador, ok, está bien. Podemos corregir con amor, pero también aprendamos a no solo ver los errores de los demás, sino las virtudes, porque a veces nos entretenemos tanto con las restas que ya no sumamos. Judas restó y Judas dañó. Dios no te puso a ti para eso. Dios te puso para hacer el bien. El punto número 5. Judas se mueve por otro lado, o Judas pastorea de noche. Mire bien, Judas se movió a pastorear por la noche a gente carnuda, gente inconstante, gente desobediente, gente que no le gusta someterse a la autoridad y a la palabra de Cristo Jesús, gente que a su vez traicionó a Jesús. Judas no fue el único traicionero en esa noche, había muchos, pero con él toda esta gente estaba sentada en el templo y escuchaba a Jesús y cambió de bando junto con Judas. ¡Wow! Procura ser honesto contigo mismo, con Dios y con tu congregación. Y séle fiel y ten identidad en donde te congregues. Apoya a tus pastores, apoya a tus líderes y no andes dividiendo o llevándote gente y pastoreándolas de noche. Pastores de día son los que Dios tiene. Los de noche son los que hacen el mal, los que dividen, los que mienten, los que calumnian, como Judas, los que traicionan. Así es que preferible andar en el espíritu y no en la carne. Esa gente había escuchado a Jesús. Jesús los había enseñado, los había formado en lo teológico, en lo doctrinal, en lo espiritual. Les había hecho tantos bienes que al final lo dejan. Qué triste es cuando tú inviertes tanto tiempo de tu vida en personas que al final te van a traicionar, te van a perseguir
y te van a buscar dañar. A Jesús, lo buscaban dañar, pero mire qué daño, lo buscaban asesinar. El punto número 6 para estar terminando. Me queda el 6 y el 7. Espadas y palos. Eso es actuar sin Dios. Eso es actuar en la carne. Y la palabra de Dios dice que no es con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Ya Judas se había distraído, se había perdido, se había endemoniado. Ya traía gente, sí traía gente, pero todos caminaban con los ojos vendados, andaban de noche. Y el que anda de noche tropieza. Ellos eran hijos de sus propias decisiones. Habían fracasado en escuchar la palabra y se habían desviado. No puede la palabra desviar a las personas cuando la escuchan de todo corazón. Yo te voy a dar un consejo. Cuando vayas a la iglesia, cuando tú en tu casa leas la Biblia y tengas tus momentos de intimidad con Dios, trata de ser bien honesto y permítele a tu corazón. No le ocultes a Dios con lo que tú sufres, con lo que tú batallas, con ese pecado que quizá todavía no vences. No lo ocultes, confiésaselo, platícaselo y pídele que la palabra haga la obra de transformación y te dé la fortaleza y la victoria en esa área. No te vaya a pasar lo que le pasó a Judas, no me vaya a pasar a mí lo que le pasó a Judas, que después de haber escuchado tanto tiempo al mejor pastor, al mejor líder, terminó abandonando el buen camino y empezando a hacer sectas y religiones. Así que cuida mucho lo que estás haciendo, cuida mucho cómo usas lo que Dios te dio. Si bien él tenía un llamado, lo malutilizó. Si bien Judas era uno de los 12, es verdad. Tenía ministerio, es verdad. Pero pastoreó de noche. No se te vaya a olvidar eso. Jesús les dijo en unos versos más adelante, como contra un ladrón saliste a mí a buscarme. ¿Cuánto tiempo no me senté en el templo y les enseñé? Con esto, lo que te quiero decir es que Jesús era mayor que todos ellos y que ellos eran sus discípulos. El discípulo no puede ser mayor que su Señor. Entonces, aprendamos a ser humildes y a respetar a nuestras autoridades. El punto número 7 es, todo esto era parte de un diablo mayor y los sacerdotes. Ok, voy a terminar con el título con el que empecé. ¿De qué parte estás tú? O sea, la palabra dice que ellos se movían y iban representando a un grupo de sacerdotes, de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Todas las acciones que tú hagas, ¿de qué parte están? ¿De qué lado estás? ¿Del lado de Jesús o del lado de los hombres? Muchas de las veces te vas a ver en esa situación, a obedecer a Dios o a obedecer a los hombres. Lo que yo te aconsejo es que tú hagas lo correcto, lo que vaya conforme al texto bíblico, lo que te diga la palabra, lo que te diga el Espíritu en tu corazón, en tu interior, como Dios te vaya guiando. Es muy importante que recibas la guianza y no escuches voces extrañas, porque cuando le das lugar al diablo, seguramente vas a cambiar de bando y te van a mover esas personas y tú vas a ir a hacer el mal en el nombre de los sacerdotes, de los fariseos y de los ancianos, y vas a perseguir el bien que un día profesaste. Padre, te doy muchas gracias por estas personas que están viendo este video. Te pido que su fe sea fortalecida, que nunca apostaten de la fe como lo hizo Judas y toda esa turba de personas que andaban con palos y espadas, que un día te conocían, que un día escucharon tu palabra, pero que se desviaron. Permítele a este tiempo, a esta iglesia, ser fiel, ser firme en medio de un mundo apóstata, pecador, y también un mundo herido, lastimado. Danos la gracia, el amor y el poder del Espíritu Santo para compartir con valentía y con fidelidad y permanecer fieles hasta la muerte, para estar siempre de tu lado. Somos hombres que también podemos fallar, fracasar. Líbranos del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, espero que este video haya sido de bendición para tu vida. Si tienes alguna cosa que aportar, que agregar, déjamelo por favor en los comentarios y yo estaré leyéndoles y respondiéndolos. Bendiciones y nos vemos en un próximo video.